Las declaraciones de Gisela Garzón en respuesta a la propuesta económica de carácter urgente presentada por el Ministerio de Finanzas y el presidente Daniel Noboa han generado un debate candente en el escenario político y económico. Garzón expresó su preocupación por la falta de claridad en las llamadas a la acción colectiva, sugiriendo que quienes evaden impuestos no son los ciudadanos comunes ni la audiencia común, sino más bien aquellos con grandes capitales. Estas declaraciones ponen de manifiesto un debate fundamental sobre la equidad fiscal y la responsabilidad compartida en la recuperación económica. Pero por supuesto que preocupa las declaraciones de ayer del ministro de Finanzas y del presidente. No dudo de, la veracidad de las cifras, porque no podría bajo ningún criterio darle la razón o confiar en Pablo Arosemena, pero... y eso de la economía está en on, ¿no? Me acuerdo en algún momento. Pero preocupa la decisión alrededor de quiénes pagan la factura de la crisis, es decir, quiénes asumen ese costo al final del día. Y habitualmente cuando nos dicen que sumemos todos del hombro, acabamos arrimando el hombro unos y no los que en realidad deberían. Porque una de las cosas que decíamos en la campaña, no tenemos por qué pensar distinto ahora, es que hay recursos en el control de elevación tributaria. Es decir, quienes evaden impuestos no somos nosotros ni la audiencia. Si nosotros estamos al día con nuestras obligaciones, pagamos, cumplimos. De hecho, para entrar a la asamblea ahora tuvimos que llevar las 2 últimas declaraciones de impuestos, es decir, demostrar que estamos al día con el Estado. No así quienes tienen grandes capitales y que lo hacen y que evaden impuestos. Allí hay un control necesario que hacer. Y veo con buenos ojos las declaraciones del día de ayer de también la ministra de Trabajo alrededor de los últimos decretos en esa materia, y que ha dicho que al menos no se aplicarían ampliar las horas y la jornada laboral, en fin, sin ningún argumento. Si es que ese es el criterio en materia de lo laboral, y si es que hay coherencia entre lo que hace la ministra de Trabajo y lo que se plantea en un proyecto de ley económica urgente, entenderíamos que no hay una regresión de derechos, pero no podemos, ratificar una postura o no, lo tenemos que revisar adecuadamente y aportar. Recordarle a la ciudadanía que cuando se trató la ley tributaria, el delegado de la bancada en ese momento, o el integrante de la comisión en ese momento, era Carlos Víctor Zambrano, y junto con él se presentó un informe de minoría que planteaba una alternativa de recoger recursos que incluso superaba las aspiraciones del gobierno en ese momento, y fueron únicamente 47 votos en ese entonces en la asamblea, que era de nuestra bancada, porque venía del correísmo, es decir, no importaba que la ley era buena, no importaba que el informe estaba sustentado, no importaba que recaudaba más recursos, venía de un correísta. Y me parece que en este momento lo que nos corresponde es no solo salir de esas orillas o de esos extremos más bien en el debate, sino fundamentalmente aportar desde lo que sabemos y siempre poniendo por el centro al ciudadano, al ser humano, que es algo que nos caracteriza. Las palabras de Gisela Garzón plantean cuestiones cruciales en torno a la propuesta económica de carácter urgente. Señala la importancia de que todos los sectores de la sociedad contribuyan de manera justa y equitativa en momentos de crisis económica. La preocupación de que solo algunos ciudadanos arrimen el hombro mientras otros evaden impuestos de manera sistemática refleja una inquietud compartida por muchos sobre la distribución de la carga fiscal y la necesidad de medidas efectivas para abordar la evasión de impuestos por parte de las grandes empresas y fortunas corporativas. En resumen, la declaración de Gisela Garzón subraya la necesidad de un debate público, informado y acciones concretas en relación con la propuesta económica urgente. Es esencial que las políticas económicas sean justas y equitativas y que se promueva la responsabilidad fiscal de todos los actores. Independientemente de su posición económica, este llamado a la reflexión invita a la sociedad y a las autoridades a trabajar juntas para abordar los desafíos económicos de manera justa y sostenible, en beneficio de todos los ciudadanos y la estabilidad financiera del país.